Jesús niño, los primeros milagros del Salvador. Jesús nació en Belén, durante el reinado del rey Herodes el Grande, en algún momento entre los años 4 y 6 antes de nuestra era, basado en registros históricos y alineación astronómica. Nació de una virgen llamada María, bajo circunstancias profetizadas siglos antes. Su llegada fue anunciada por ángeles, y su cuna fue un humilde pesebre. Mateo capítulo 2 y Lucas capítulo 2 nos narran la adoración de los pastores, la visita de los sabios de Oriente, magos, la huida a Egipto, escapando de la matanza de los niños en Belén. Jesús pasó sus primeros años de vida en Egipto, junto con María y José. Se instalaron allí como refugiados, cumpliendo la profecía de Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas capítulo 11, versículo 1. Aquí comienza el gran silencio de la infancia de Jesús. La Biblia no relata milagros en estos años, pero la tradición apócrifa sugiere que la mera presencia del Mesías ya transformaba los lugares a su alrededor. Al morir Herodes, José recibió en sueños la instrucción de regresar. Se establecieron en Nazaret, una aldea pobre y marginada del norte de Galilea. Jesús tenía entre 4 y 5 años. Y aunque los evangelios solo dicen, y el niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas capítulo 2, versículo 40. La tradición oral y textos como el Evangelio de la infancia de Tomás ofrecen relatos que intentan imaginar cómo se manifestaban su divinidad y poder incluso de niño. Los próximos eventos están inspirados en relatos apócrifos no incluidos en el canon bíblico, y deben ser leídos como narrativa simbólica y creativa, no como doctrina. Primeros milagros atribuidos al niño Jesús. Entre 5 y 8 años. Moldea pajaritos de barro y les da vida. Según el Evangelio de Tomás, un día Jesús jugaba en un arroyo, formó 12 pajaritos de barro, y al ser reprendido por un adulto, los aplaudió. Y salieron volando vivos. Revive a un niño muerto accidentalmente. En otro relato, un niño cae de un tejado mientras jugaba con Jesús. La multitud acusa al pequeño Jesús. Y entonces él resucita al niño para que declare su inocencia. Bendice el agua de una fuente y la purifica. Un pozo con aguas turbias se vuelve cristalino luego de que el niño Jesús bebe de él y declara: esta agua traerá salud, porque la bendición de Dios reposa sobre mí. Estos hechos, según los textos antiguos, provocaban temor y asombro en la comunidad. Muchos adultos no entendían cómo un niño podía tener semejante poder. Algunos lo veían como peligroso, otros como elegido. Su madre, María, guardaba todas estas cosas en su corazón. Y todos los que lo oían estaban maravillados de su inteligencia. Lucas capítulo 2, versículo 47. Aunque los evangelios no nos hablan de milagros infantiles de Jesús, sí nos dan pistas. Él crecía en sabiduría. Tenía una conciencia clara de quién era desde muy pequeño. Aún en silencio, su presencia era poderosa. Como era tradición entre los judíos, las familias peregrinaban cada año a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, en memoria de la liberación de Egipto. En uno de esos viajes, la familia de Jesús, junto con muchos de Nazaret, subió al templo. Era un viaje de más de 100 kilómetros a pie. Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52 es el único relato canónico de la infancia de Jesús después de su nacimiento. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al terminar la celebración, la caravana de regreso se puso en marcha. María y José, suponiendo que Jesús estaba entre los parientes, no notaron su ausencia de inmediato. Pasaron 3 días buscándolo. Y lo encontraron donde nadie esperaba ver a un niño. Y aconteció que después de 3 días, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Jesús, con apenas 12 años, se sienta entre los rabinos, escribas y fariseos. No solo les escuchaba, les hacía preguntas. Y no solo preguntaba, respondía con sabiduría que dejaba a todos asombrados. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Los más sabios se enfrentaban a un niño que no había estudiado en ninguna escuela rabínica, pero hablaba como si hubiera creado la ley misma. Al encontrarlo, María lo confronta como cualquier madre. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Jesús responde con una frase que es la primera declaración registrada de su conciencia divina. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Con esa simple frase,
Jesús reveló que sabía quién era, que entendía su misión, que tenía un llamado mayor que el de un niño común. Jesús tenía 12 años, edad en la que un niño judío se preparaba para la bar mitzvah, la transición hacia la adultez religiosa. El templo era el lugar de máxima autoridad espiritual. Los rabinos reconocían que hablaba con autoridad, no como aprendiz. Después de este evento, Jesús regresa a Nazaret y desaparece del relato hasta los 30 años. Jesús no necesitó multiplicar panes ni sanar enfermos para dejar al mundo sin palabras. A los 12 años, ya era un maestro. El Verbo eterno, hecho niño, estaba comenzando a hablar con voz de rey. ¿Qué pasó con Jesús entre los 12 y los 30 años? Los evangelios canónicos no relatan ningún evento entre que Jesús enseñó en el templo con 12 años y el inicio de su ministerio público alrededor de los 30 años. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2. 52. Esa es la única línea que cubre casi 18 años de vida. Pero, ¿qué hacía Jesús todo ese tiempo? Jesús volvió a su aldea natal, Nazaret, una región rural y poco respetada, famosa por su insignificancia. Nazaret estaba en Galilea, al norte de Israel, lejos del poder religioso de Jerusalén. De Nazaret puede salir algo bueno. Juan 1:46. Allí, Jesús vivió como cualquier joven judío. Aprendió un oficio, carpintería o construcción, el término griego tecton se refiere a artesano. Asistió a la sinagoga. Leyó la Torá. Ayudó a María y a sus hermanos. Obedecía a José, hasta su muerte. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Este verso confirma que Jesús trabajó. Tenía manos firmes, pies polvorientos y probablemente callos como cualquier artesano. Pero cada madera que tallaba, cada puerta que ensamblaba, preparaba su espíritu para abrir puertas eternas. Mientras trabajaba en lo natural, se fortalecía en lo eterno. En este periodo, Jesús no realizó milagros públicos, como confirma Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná. Es decir, su primer milagro público fue el agua convertida en vino, ya adulto. Sin embargo, textos como el Evangelio árabe de la infancia y el Evangelio de Tomás el Infante, ambos apócrifos, cuentan leyendas populares como: revive a un hombre muerto accidentalmente para limpiar su nombre. Estira una tabla mal cortada ayudando a José en carpintería. Cura la mordida de una serpiente a un niño de su comunidad. Domina el agua para salvar a otros niños de un arroyo crecido. Estos relatos no están en la Biblia, pero expresan cómo la tradición intentó llenar el vacío de su adolescencia, retratándolo como milagroso pero misericordioso, diferente pero cercano. Aunque no se menciona explícitamente, se infiere que José muere en este periodo. Ya no aparece cuando Jesús inicia su ministerio. En la cruz, Jesús entrega a su madre a Juan, lo que implica que ya no tenía padre humano vivo. Esto hace pensar que Jesús sostuvo el hogar como hijo mayor, cuidando de María y de sus hermanos. Santiago, José, Simón y Judas. Mateo 13:55. Este periodo lo convirtió en un hijo obediente, un trabajador responsable, un joven maduro, con sensibilidad humana y un corazón celestial. Aunque no hay milagros registrados, este tiempo fue clave para su preparación. Jesús, siendo Dios, esperó hasta el tiempo del Padre. No se adelantó. No se hizo famoso antes de tiempo. Vivió 18 años en silencio, y el cielo no lo olvidó. Jesús acababa de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, donde el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió como paloma y se escuchó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Luego fue llevado al desierto durante 40 días, donde ayunó y venció cada tentación del enemigo. Todo esto fue preparación interna y espiritual para lo que venía. Después, regresó a Galilea y comenzó a reunir a sus primeros discípulos. Entre ellos, Pedro, Andrés, Felipe y Natanael. Y entonces, llegó la invitación a una boda. Caná era un pequeño pueblo rural, sin fama, a pocos kilómetros de Nazaret. Una pareja celebraba su boda, y María, la madre de Jesús, estaba allí como invitada. Jesús también fue invitado, y sus discípulos lo acompañaron. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Este es el primer milagro documentado en los evangelios canónicos. Durante la celebración, ocurrió algo muy grave en la cultura judía. Se acabó el vino. Para una boda,
Esto no solo era un desastre logístico, sino una vergüenza pública. El vino representaba gozo, honra y bendición. María se da cuenta, y acude a su hijo. No tienen vino. Juan 2:3. Jesús responde con una frase misteriosa. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Aún así, María confía, y da una orden que sigue siendo clave hasta hoy. Haced todo lo que Él os diga. Juan 2:5. Había 6 tinajas de piedra, cada una con capacidad de más de 100 litros. Jesús pidió que las llenaran de agua hasta el borde. Luego dijo, sacad ahora, y llevadlo al maestro de ceremonias. Cuando lo probaron, no era agua, era vino. Pero no cualquier vino. Era el mejor. Todo hombre sirve primero el buen vino, pero tú has guardado el mejor hasta ahora. Jesús no solo resolvió un problema, reveló su gloria. ¿Por qué este milagro es tan importante? Es el milagro semilla. Marca el inicio oficial del ministerio sobrenatural de Jesús. Manifiesta su identidad divina. El que transformó el agua en vino es el que transforma vidas, corazones y destinos. Señala su misión profética. El vino representa gozo y redención. El agua representa rituales antiguos. Jesús transforma lo ritual en relación viva. Demuestra su conexión con la necesidad humana. Comenzó su obra donde alguien tenía un problema real, no en un templo, sino en una boda común. Jesús no vino solo a predicar. Vino a intervenir donde nadie más puede. Vino a cambiar la sustancia, no solo la superficie. Vino a convertir el agua de tu esfuerzo en vino de su gracia.